Buenas tardes. Esta hora que era fantástica cuando lo hacíamos presencial porque estábamos tomando nuestros sandwichitos, nuestro bocadillito y nuestra cervecita, pues ahora es una hora más complicada, así que el que quiera se puede quitarla, puede desactivar la cámara, tomar alguna cosita y simplemente escuchar, ¿vale? Bueno, como ha dicho Enrique, yo formo parte del aula Ciencia y Creencia desde el principio. Creo que es una iniciativa necesaria, novedosa y que, bueno, que nos ha dado muchas satisfacciones en todos estos años, ¿no? Y en ese sentido de una iniciativa novedosa, pues este año nos hemos planteado hablar de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que lo primero que tengo que decir es que, desgraciadamente, hoy día el concepto de ODS no está en la sociedad, no está en nuestra vida, ¿no? Y realmente nos va a llegar el 2030, el 2029 nos entrará la prisa y pues como tantas otras veces no se habrá conseguido nada. Pero eso no es motivo para bajar los brazos, todo lo contrario, eso es motivo para empujar con más fuerza, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, porque esta es la última sesión, esto tiene ventajas, esto tiene inconvenientes. Tiene el inconveniente de que todos los demás ya han dado unas conferencias maravillosas y que por la vía de la comparación pues uno siempre queda mal, y tiene la ventaja de que al final pues uno puede hacer un poco de cierre de todo, ¿no? Los ODS ya habéis visto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son muy ambiciosos, y dentro de esos 17 objetivos tan ambiciosos, el 16 es muy singular, tiene una relevancia singular porque tiene el carácter de presupuesto de muchos de los otros. Es decir, sin unas instituciones que sean justas, sin una sociedad pacífica y sin unas instituciones que sean gobernables y que respondan a un código de buen gobierno, difícilmente pueden alcanzarse la mayoría de los otros, de los restantes objetivos. En este sentido, el 16 es esencial porque está en la esencia del desarrollo sostenible, la idea de paz y de justicia, y es instrumental, porque los otros objetivos necesitan de este para tener, digamos, la base, los cimientos en torno a los cuales combatir la pobreza, mejorar la educación, la igualdad, etc. ¿Vale? Bueno, nos retrasamos un poquito, nos vamos a 1989, que para mí fue casi ayer, y la caída del muro de Berlín y el desplome de los regímenes comunistas abre un nuevo escenario, como le gusta decir a la gente que somos en estos ámbitos, estratégico, y hace que los riesgos, las amenazas, pues cambien. La ONU, ante este nuevo escenario, bueno, pues reacciona rápido y dice: aquí una oportunidad. Ahora que estamos en un momento light en cuanto a confrontación política entre los países, de iniciar de poner en marcha alguna iniciativa que mejore la calidad de vida de la humanidad, y pone en marcha los objetivos del milenio, cuya consecución pues ya sabemos que ha sido un poco desigual. Llega el milenio y la ONU pues da un paso más avanzado, más ambicioso en esta misma dirección, que es la que denominamos Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 en total, que contemplan un total de 169 metas, ¿vale? Podríamos decir que estos objetivos de desarrollo sostenible se basan en lo que se consiguió con los objetivos del milenio. Sin duda, estos son más amplios, abordan nuevas temáticas, son en definitiva más ambiciosos. Serán adoptados por la resolución de Naciones Unidas de la 71 de la Asamblea General en septiembre de 2015, una resolución que lleva por título Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, dicha agenda nos pone un límite, lo cual, bueno, pues es un acto de valentía, ¿no? Un límite en el que debieran verse satisfechos todos estos objetivos, si bien no es menos cierto que parece inalcanzable que para esa fecha hayamos conseguido pues una versión un poco exigente de ello. En cualquier caso, la agenda tiene un propósito, y es convertirse en un plan de acción a favor de las personas, del planeta y en general de la prosperidad. Cada uno de esos 17 objetivos tiene un contenido específico, se le asignan unas finalidades propias, y en esta tarea la ONU implica a muchos actores, no solo a los gobiernos. A veces tendemos a simplificar y pensar que esto es una tarea solo de gobierno, sino también a la sociedad civil. Sin el empuje de cada uno de los ciudadanos, estos objetivos no podrán llegar a buen término, ¿no? De cada una de las personas y finalmente del sector privado.
porque es fundamental que las empresas se involucren y hagan propios en sus programas de responsabilidad social corporativa pues este tipo de objetivos. Concretamente, la resolución a la que aludía decía que el objetivo 16 se propone promover sociedades pacíficas e inclusivas, ese es un concepto muy novedoso que ahora veremos, para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones que sean eficaces, que sean responsables y que sean inclusivas a todos los niveles. Y esto se concreta en el título corto que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que es precisamente el que da título a esta charla, ¿vale? Por tanto, lo primero que vamos a hacer es una aproximación al concepto, a estos conceptos que vamos a manejar. ¿De acuerdo? De este objetivo 16 se deduce unas finalidades de carácter genérica, como es promover sociedades justas, que sean pacíficas, se aspira a un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y también el Estado de Derecho pues, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, ¿vale? Igualmente se alega, se aduce la necesidad de construir sociedades pacíficas, sociedades justas, que proporcionen igualdad en el acceso a la justicia y que sean consecuentes en el desarrollo de los derechos humanos, una buena gobernanza en todos los niveles, no solo en el nivel estatal, sino en todos los niveles públicos y privados, instituciones que sean transparentes, eficaces y que, lo cual es una demanda ciudadana hoy día, rindan cuentas, ¿no? Bueno. Como digo, aquí hay dos conceptos, en el título el de desarrollo sostenible. Sobre el concepto de desarrollo sostenible, pues imagino que en las charlas anteriores os han hablado mucho, ¿no? Desde un punto de vista, a lo mejor fundamentalmente medioambiental. Yo lo voy a hacer desde un punto de vista muy coloquial, es decir, ¿cómo puedo explicar yo qué es el desarrollo sostenible? Bueno, como yo soy corredor, lo explicaré con un símil de la carrera. Para correr una carrera de 100 metros no hace falta nada, simplemente salir corriendo y llegar a la meta. Pero para correr una maratón de 42 kilómetros hace falta llevar un ritmo que tiene que mantener en equilibrio dos aspectos. Uno, que te permita llegar cuanto antes mejor, porque al fin y al cabo se trata de una carrera, y otro, que te permita llegar. Porque de nada sirve ir muy rápido al principio si finalmente después no consigues llegar. Transponiendo ese símil de la carrera al campo del desarrollo sostenible, pues lo que yo quiero decir es que desarrollo sostenible es aquel que permita al planeta, a la humanidad, ir a un ritmo tal que siempre haya futuro para todos. ¿Cuál sea ese ritmo? Bueno, pues se determinará en función del campo del que estemos hablando. Habrá ámbitos en los que hay que reducir sin duda alguna la marcha, otros en los que el desarrollo sostenible exigirá un acelerón, por ejemplo, en este objetivo, el del desarrollo político, por sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Y lo último que quería decir sobre los objetivos de desarrollo sostenible, estos con carácter general a todo, es que no son lo que en el derecho internacional se llama el ius cogens. El derecho internacional es una parte del derecho muy singular. Todos hemos oído hablar de que el derecho tiene un elemento, que es que si no se cumple voluntariamente, el Estado tiene elementos para imponer legítimamente su cumplimiento por la fuerza. Eso es lo que se llama el carácter coactivo, la coercibilidad de las normas jurídicas. Esto no sucede así en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque los sujetos destinatarios de las normas internacionales son los Estados, y en el Estado se alcanza el culmen de la soberanía. No hay nada por encima de los Estados. Ningún Estado admite una autoridad que esté en un plano superior a él. Por lo tanto, crear normas en el ámbito del derecho internacional a la que los Estados se sientan vinculados es realmente muy difícil. Para que os hagáis una idea, siempre han existido tratados internacionales, siempre han existido acuerdos, pero esto se ha basado en la voluntariedad, en el hecho de que un Estado quería voluntariamente obligarse. La idea de los tratados internacionales como ius cogens, como derecho imperativo, como derecho de obligado cumplimiento, no surge en el mundo hasta que se aprueba el Convenio de Viena sobre cómo hacer los tratados en el año 1969. Fijaros, eso es en la historia de la política, pues, anteayer. Lógicamente, estos ODS no forman parte del ius cogens. Hoy día, en el ámbito internacional, como gran avance, se ha conseguido que formen parte, que sea derecho imperativo, derecho de aplicación necesaria, del que ningún Estado puede eximirse, todos los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Y ya es un logro muy importante. Pero
Para eso tiene que ser a través de un instrumento que es el Tratado Internacional, en el que se vinculan los Estados miembros, etcétera, circunstancias que no concurren en esta agenda. En esta agenda, aunque todos estos objetivos, sin duda, tienen una incidencia directísima en los derechos humanos. Quiere decir, esto no es que sea ni malo ni bueno, es una realidad en el derecho internacional. Y esto al final nos lleva a algo que posiblemente se ha repetido mucho. Será la implicación de los estados, de los agentes privados, de las empresas, de los ciudadanos, la que consiga o no consiga darle a estos ODS pues un carácter más allá de esa norma de carácter voluntario, de carácter pactado, a la que un Estado no se siente especialmente concernido en cuanto a su cumplimiento, ¿vale? Esto quería decirlo porque a veces puede entenderse que estos objetivos de desarrollo sostenible son una imposición. No, estos objetivos es un acuerdo, es un propósito, es una desiderata, es un deseo, avalado por una institución como Naciones Unidas, avalado por el apoyo de muchos de los Estados miembros de Naciones Unidas, pero que no tiene instrumentos jurídicos coactivos para ir contra el que incumple, ¿vale? Ante la magnitud de estos objetivos, uno pudiera plantearse esa frase tan siciliana de non possiamo fare niente, es decir, realmente la magnitud del problema es tan grande que ¿para qué nos vamos a complicar la vida? No podemos hacer nada, pues vamos a seguir como está, que todo cambie para que todo siga igual, que decía el príncipe de Lampedusa en el Gato Pardo. Pero eso no es así. No hacer nada no mantiene las cosas igual que estaban. No hacer nada, la sola inercia, la sola omisión de hacer algo agrava los problemas. Eso es así generalmente en la mayoría de los órdenes de la vida. En este sentido, basta con que un conflicto dejemos estarlo ahí sin hacer nada, conflicto mío con mi hermano en el que no nos disculpamos, no nos pedimos perdón, en 24 horas se agrava y a la semana nos cuesta más trabajo y al mes posiblemente, si se trata de amigos, ya no nos volvemos a hablar nunca, ¿vale? Por tanto, el hecho de que no podamos resolver los problemas en un corto espacio de tiempo como el 2030 no significa que se justifique el que excede de nuestras capacidades y no podemos hacer nada. Claro que tenemos que hacer cosas, porque no hacerlas sencillamente agrava los problemas. Estos problemas no son inertes, si no se hace nada, los problemas se agravan. Y he puesto ahí, pues, casi a título humorístico, una que no es tan humorístico, bueno, pues una página, en la web de Naciones Unidas aparece, pues, cómo se puede contribuir al cumplimiento de estos ODS desde el sofá, desde el sofá. Y yo únicamente traigo aquí un pantallazo del nivel 1 y ya pues imagino que os habrá dado tiempo a leer alguna de estas características para ver que desde el sofá se pueden hacer muchísimas cosas, simplemente para que la situación en la mayoría de los ODS no se agrave. Solo con eso ya habremos conseguido algo significativo. Bueno, 3 conceptos, como decía, en este tema. El primero, el de paz y justicia, o los dos primeros, paz y justicia, son conceptos muy conocidos, son categorías jurídicas, incluso políticas, ya muy conocidas, muy analizadas. Nos tendríamos que remontar al principio de la humanidad para hablar de estos conceptos. El de instituciones sólidas, por el contrario, es un concepto más novedoso. Lo cierto es que estamos más que ante conceptos, ante temas, ante grandes ámbitos temáticos, y en este ODS, en el 16, tenemos que integrar. Esto no se trata de paz, de justicia y de instituciones sólidas. Esto se trata de que sociedades pacíficas que funcionan con criterios de justicia y con instituciones sólidas permiten el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque estos 3 conceptos se complementan entre ellos, se necesitan entre ellos y, como se dice hoy día, pues interactúan, ¿vale? Vamos a empezar con el primero de ellos, con el de paz. Y en el de paz, los ODS introducen una idea positiva. ¿Por qué? Porque hasta ahora había un punto de vista tradicional al hablar de la paz en un sentido negativo. La paz se entendía como la ausencia de un conflicto armado. Y además tenía un concepto o una referencia estatal, en el sentido de que había paz cuando un Estado no tenía un conflicto armado con otro Estado. Bueno, pues eso ha sido una desiderata de la humanidad, vivir sin conflictos, ¿no? Ahora decimos que es el tiempo que más tiempo llevamos, que es el periodo de la historia que más tiempo llevamos sin conflictos. Bueno, eso es en el reducido ámbito territorial de Europa. Conflictos hay en todo el mundo, como lo vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente.
Lo cierto es que no hay grandes conflictos mundiales como sí ha habido. Ahora bien, en un sentido más actual, la idea de paz tenemos que pensar que va más allá y que adquiere una dimensión positiva e individual, en el sentido de que se entiende también por paz, cuando habla de paz, este objetivo de conseguir no solo la ausencia de conflictos entre Estados, sino la seguridad de las personas, la seguridad humana. Una sociedad será pacífica no solo cuando no tiene un conflicto armado, sino cuando la gente no tiene que temer por su integridad física o por su vida. Pues a este sentido positivo es al que alude este ODS 16 cuando intenta promover sociedades pacíficas e inclusivas. Sociedades pacíficas son sociedades en las que la violencia no determina la toma de decisiones o no determina la adquisición de bienes o la posición que uno ocupa en ella. Por eso la agenda se plantea necesariamente abordar pues ese tipo de los factores que generan violencia, que generan inseguridad, tales como las desigualdades, la corrupción, la mala gobernanza, etcétera. Bueno. Lógicamente, esto no es así en todos los lugares del planeta. Este es el índice de paz global de 2017, como todos estos índices, se basan en mediciones a través de indicadores. Este en concreto, podéis consultarlo en internet, tiene creo que son 23 indicadores que se valoran de 1 a 5 y determina pues los lugares más pacíficos, los lugares con una paz un nivel alto, etcétera, y los colores y los indicadores de cada uno de ellos. La consecuencia de este mapa que os presento es que solo en 10 países del mundo están libres de conflicto de todo tipo. Bueno, pues esto nos da idea de que, en el fondo, lo que subyace es que la violencia se impone en todas las sociedades. De esos 10 países, como veréis, no es España, ni son los principales países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, esos 10 que están ausentes de conflicto, porque el conflicto no es solo el conflicto armado, sino que son otro tipo de conflictos violentos, sobre los que después detallaremos, que están presentes en estas sociedades, ¿vale? Por eso esos 10 países, pues ya lo veis, Canadá, Portugal, Islandia, que es el número 1, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en este sentido, el concepto de paz exige pues de los otros dos. Ese sentido integral exige que para que haya paz haya participación ciudadana, porque es una ciudadanía con derechos garantizados que genera comunidades estables y comunidades pacíficas y produce un desarrollo sostenible, ¿vale? Por eso existe una correlación tan intensa entre paz, desarrollo y seguridad. Entre paz, desarrollo y seguridad, porque la correlación entre paz y seguridad no por sí solo no genera desarrollo. En este sentido, podemos poner el ejemplo de regímenes donde hay una seguridad extraordinaria, el índice de delitos es bajísimo, donde aparentemente no hay conflictos y, sin embargo, su índice de desarrollo es bajo. Estoy pensando, y vosotros me habéis igual pensamiento, que se trata, por ejemplo, de Corea del Norte, un país con un índice de desarrollo bajísimo y que, sin embargo, presume de seguridad, ¿vale? El siguiente concepto es el de justicia. ¿Cuándo no hemos hablado a veces de justicia? ¿No? La justicia la tenemos en la boca, es una palabra que de su uso pues la tenemos muy desgastada, ¿no? A la pregunta de qué es la justicia, decía Hans Kelsen. Kelsen es un jurista austriaco de la primera mitad del siglo XX, el que pone en orden un poco la teoría política, el que da lugar a la necesidad de que nazcan los tribunales constitucionales como garante de las constituciones, un jurista pues que ha influido en toda una generación. Y dice lo que dice, ¿no? Que no ha sido pregunta, no hay pregunta que haya sido planteada con más pasión, ni otro concepto que haya derramado tanta sangre ni tantas lágrimas, ¿vale? Nunca se ha meditado tanto ni con mayor profundidad alrededor de un concepto. De todas maneras, llevamos intentando definir un concepto de justicia que satisfaga a todos desde los tiempos de Aristóteles. Bueno, Aristóteles hablaba de la justicia, él consideraba que la justicia iba ligada a la igualdad, pero Aristóteles pensaba que una sociedad con esclavos era una sociedad justa, porque había seres humanos cuya naturaleza era vivir en la esclavitud. Claro, hacer un juicio sincrónico hoy día de las palabras de Aristóteles pronunciadas hace varios miles de años no tiene ningún sentido. En su obra, su Ética Nicómaco, Nicómaco era el hijo de Aristóteles, esta Ética Nicómaco pues es una especie de librito, de manual de comportamiento, de educación,
que Aristóteles, que veía que su niño pues, se dedicaba demasiado a la PlayStation y a las redes sociales, pues le dijo, mira, en el mundo hay que tener valores y hay que funcionar de esta manera. Muy recomendable su lectura. Y entre ellas dice que la virtud más necesaria es la de la justicia, porque es la suma, en definitiva, de todas las virtudes. ¿Vale? Bueno, pues este segundo concepto de justicia, el ODS 16 la contempla tanto como un valor, es decir, como un ideal al que aspira la comunidad, cuya concreción dependerá del lugar, del tiempo, de la cultura de dicha comunidad. Y en este sentido, aquí podemos encajar la definición más clásica de justicia que hay, la del jurista romano Ulpiano, que decía que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Es decir, y en este sentido lo contempla nuestra propia Constitución en el artículo 1, cuando dice que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, etc. ¿Vale? Pero también hay un segundo plano que también nos interesa y que también la contempla en lo del 16, que se refiere como el acceso a la justicia, es decir, el derecho que le permite a un ciudadano reclamar justicia ante los órganos profesionales encargados de impartirla y la necesidad de que exista un sistema judicial garantista, no corrupto, etcétera, cuestión a la que se refiere el artículo 24 de la Constitución y que nosotros llamamos el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Que se concreta pues es en eso, en el derecho del ciudadano a obtener una tutela de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse pues indefensión, ¿vale? Bueno, este derecho, esta justicia como garantía sí está expresamente reconocida en muchos tratados internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera, ¿vale? Pero en este concepto me vaya a permitir que, a pesar de la hora, sí merece una reflexión, un poquito de hondura a la hora de hablar de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia en el derecho es el valor jurídico por antonomasia. Cuando se habla de derecho, uno se le aparece la expresión justicia. Digamos que es casi una aplicación de la moral al campo del derecho. Es verdad que no es el único valor jurídico, pero es el que permite definir si un sistema funciona o no. Es decir, afirmar que un determinado derecho es justo es una forma de resumir que satisface valores que tienen que ver con la igualdad, con la libertad, con la seguridad de las personas, ¿vale? Bueno, lo cierto es que la idea de justicia siempre ha ido ligada a la idea de igualdad, y que la idea de igualdad pasa desde la idea de igualdad de Aristóteles, que consideraba que la igualdad era fundamental, pero que los esclavos eran esclavos, hasta la idea de igualdad en la sociedad estamental, cuando ya la Revolución Francesa y Americana pasan al sistema de sociedad de clases, y lo cierto es que siempre justicia e igualdad han ido de la mano y que no es posible hablar de una sociedad justa en una sociedad en la que no impera la igualdad. Hoy día, cuando hablamos de igualdad, hablamos primero de dos nociones distintas. Una es la igualdad de características, ¿no? Que hace referencia a una pura cuestión de hecho, es decir, si dos personas, yo le digo, Antonio y María, serán iguales si comparten entre sí una serie de características, las que determinen. Bueno, se trata en definitiva de un concepto relativo, porque la igualdad entre esas dos personas va a depender de las características en las que basemos la comparación. Este sistema de igualdad de características lo que sí nos permite decir es que es falso que todos los hombres sean iguales, porque si la referencia a la igualdad entre dos personas se hace en relación con todas las características de una persona, de manera absoluta, no es que seamos desiguales, pero sí somos diferentes, ¿vale? La igualdad de características en términos absolutos es, por tanto, imposible. Distinta, y que nos interesa mucho más, es la igualdad de trato, que ya no es una cuestión de hecho, ya no es que cojamos una serie de características y comparemos entre varias personas si son iguales en esas características o no. La igualdad de trato aquí es una noción, un concepto normativo, y lo que quiere decir es que dos personas, ese José y esa María, deben ser tratados de la misma manera. Deben ser tratados de la misma manera, por ejemplo, por el sistema jurídico de cada país, por entendernos, por el derecho. Y deben ser tratados siempre de la misma manera, deben ser tratados de la misma manera, bien siempre, bien en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo vamos a complicar un poquito. Y el concepto de igualdad de trato lo vamos a descomponer, como descomponen hoy los tribunales constitucionales, en tres conceptos distintos. La igualdad de trato incluye, de una parte,
la igualdad política, que es la igualdad de todos los ciudadanos de una determinada sociedad, de un determinado Estado, a participar en condiciones de igualdad en los procesos políticos. Después lo concretaremos, ¿vale? Bueno, es una igualdad que cuando existe una democracia real se cumple. Una segunda es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es la igualdad formal, es la exigencia de que la ley no trate de manera diferente a quienes viven en un mismo sistema jurídico, es decir, que la ley no nos trate de manera diferente a los españoles, ¿vale? Es decir, es lo que podríamos denominar la cláusula de no discriminación, la prohibición de que se nos trate de forma desigual. Es la igualdad tal y como está contemplada en el artículo 14 de nuestra Constitución, cuando dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etcétera, etcétera. Es la imposibilidad de que seamos discriminados. Pero hay que dar un paso más. Se trata ahora ya no de que no se nos discrimine, sino de la igualdad en la ley. Se trata de dar ese paso más que consiste en que lo que se pretende es que las leyes deben estar elaboradas de manera que su aplicación conduzca a un resultado igualitario, aunque en su aplicación trate de modo diferente a quienes ya lo son. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que no somos iguales. Iguales en el sentido no de que somos desiguales, sino en el sentido de que somos diferentes. ¿De acuerdo? Yo no soy igual físicamente a cualquiera de vosotros porque yo tengo gafas, porque puedo no tener problemas de salud. No soy igual económicamente porque puedo tener mucho o menos dinero. No soy igual intelectualmente porque puedo tener una cabeza privilegiada o no. ¿De acuerdo? Todas estas circunstancias determinan o que se constituyen en una exigencia hacia el legislador. Una exigencia que se va a concretar en la admisión de un trato diferente, porque la igualdad en sentido material es tratar de modo diferente a los que ya lo son. Si todos los estudiantes de la UCA son diferentes, por ejemplo, en el ámbito económico, porque hay quien su familia tiene medios y hay quien no la tiene, no tiene ningún sentido tratar de todos igual, no discriminar, porque al final lo que se están es perpetuando las desigualdades. Aquí hay que dar ese paso más que la igualdad en la ley, la igualdad material, que consiste en tratar diferente a los que ya lo son. ¿Cómo trata diferente el sistema a los que ya lo son? Pues le dará dinero, le dará una beca al que la necesita y no se la dará al que no la necesita. Entra aquí pues un concepto relativamente moderno, relativamente novedoso, como es el concepto de discriminación positiva o discriminación positiva. ¿Vale? Bueno, esto es un poco la idea que quería trasladar de que justicia e igualdad van ligadas y que solo tendremos una sociedad justa, una sociedad que se base en criterios de justicia cuando es una sociedad basada en la igualdad y que la igualdad tiene dos polos. No permitir discriminaciones, es decir, exigir el trato igual a todos cuando tenga que ser igual para todos y permitir esa discriminación, ese trato favorable cuando con ello se consiga un resultado más justo, un resultado más igual entre todas las personas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se contempla la justicia? Vuelvo después de esta pequeña disquisición teórica. ¿Cómo se contempla la justicia en el objetivo 16? Pues como valor, como hemos dicho, y también desde un punto de vista importantísima en el sentido de acceso a la justicia. ¿Qué significa eso? Pues que tiene que existir un sistema judicial. Un sistema judicial que esté formado por jueces y tribunales profesionales inamovibles. Nuestro artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al poder de la ley. Pues bien, la justicia consiste en juzgar, es decir, en tomar una decisión sobre un conflicto que enfrenta, por ejemplo, a dos particulares y en ejecutar lo decidido, porque de nada sirve que se tome una decisión adecuada y acertada si finalmente no se da ejecución, porque en ese caso no tendrá satisfacción el que ha ganado. La justicia no es bien mirada porque no es como la sanidad en la que hay un equipo que trabaja para curar enfermos. La justicia uno defiende una parte, otro defiende otra parte y funciona bien cuando se da la razón al que la tiene y se le quita al que no la tiene. Pero el que no la tiene nunca está convencido de que no la tenga, ¿vale? ¿Por qué? Porque piensa que cuando llega hasta ahí es porque tiene la razón o algo de la razón. Esos jueces deben ser independientes, deben ser inamovibles, quiere decir que nadie los puede trasladar de su destino si no es voluntariamente. Y en este tema hay que diferenciar, y a veces no se diferencia y se mete todo en el mismo cajón,
entre el ejercicio de la función jurisdiccional, que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y en España tenemos una justicia profesional de calidad razonable, que a veces se retrasa, que a veces se colapsa, y después el gobierno de los jueces o esos pocos asuntos en los que interviene la política, que son los que están en las noticias y que a veces nos hacen pensar que la justicia no funciona tan bien como parece, ¿no? Bueno, en el tema del gobierno de los jueces, pues ya sabéis que eso es el Consejo General del Poder Judicial y ahora mismo en España pues hay un conflicto en torno a un intento del gobierno de cambiar el sistema de elección de los jueces, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué debe concretarse esto? Pues en que hay que promover el Estado de Derecho, que es el Estado que consiste en que todos están sometidos a la ley y que hay que cuidar la protección de los derechos fundamentales, ¿vale? Bueno, pero fijaros, aun cuando yo digo que nosotros vivimos, o afirmo en este momento que España es un Estado de Derecho, un Estado en el que el imperio de la ley de forma generalizada existe y que todos quedamos sometidos al imperio de la ley, me vais a disculpar un momento porque estoy en casa, la familia se está animando con la charla y voy a pedir que hablen un poquito más bajo. Disculpadme. Bien, ya estoy de vuelta. Bueno, la confianza que nos tenemos, pues aquí estoy. Bien, ¿qué tenéis aquí? Aquí tenéis la relación de... Esto es el Tratado Europeo de Derechos Humanos. En la columna vertical tenéis los países y en la columna horizontal tenéis los artículos del tratado y cuántas veces han sido violados por cada país. Veréis que la cosa no está tan mal. Si os vais concretamente a veréis que pone right to a fair trial, que significa el derecho a un juicio justo, que es de lo que estamos hablando. En definitiva, el derecho de acceso a la justicia y que ésta se concrete en un juicio justo. Bueno, veréis que es el que más problemas genera en todos los países y ahora aparecerá España y veréis aquí en el derecho a un juicio justo, veréis que España está por aquí y que no estamos tan mal. Es decir, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos conoció de 2 casos en los que los ciudadanos españoles habían recurrido ante este tribunal porque consideraban que no habían tenido un juicio justo. Bien, es verdad, todo hay que decirlo que no es fácil llegar a este tribunal, hay que agotar todas las instancias judiciales de los respectivos países, pero aún así veréis que en Rusia pues la cosa está mucho más animada que en España. Bueno, al hablar de justicia, pues quiero hacer una consideración final y quiero traer una frase del Papa Francisco. Dice, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que la noticia no es que alguien se muera de frío, un anciano que vive en la calle, si la noticia es que la bolsa cae o que tiene caídas tremendas, ¿no? Bueno, no se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre y no se puede reducir todo al ámbito de la competitividad, ¿no? Preparando esta charla, vi con un libro que no tenía mucho que ver con esto, que lo llama La tiranía del mérito. Preparaba la charla y estaba hablando del buen gobierno y de la transparencia, y eso me llevó al artículo de la Constitución del principio del mérito y de capacidad, y eso me llevó sin querer pues a un filósofo americano, creo que se llama Sindel, que hablaba de la tiranía del mérito. Y decía, vivimos en una sociedad tan competitiva que consideramos que es legítimo y justo todo lo que se basa exclusivamente en el mérito. Y dice, pero el mérito tiene 2 componentes. Un componente que es el esfuerzo del trabajo, que es ineludible, que tiene que ser reconocido y justamente valorado. Dice, pero otro componente que es el talento. Y el talento es innato. Es decir, el mérito muchas veces depende de que uno tiene muchísimo más talento, le hace inteligencia o actitudes intelectuales que otra persona, ¿no? Y este autor propone matizar el mérito como elemento único y determinante con el concepto de bien común. Bien, es verdad que aunque el diagnóstico que hace es interesante, las propuestas que ofrece pues, finalmente no tienen esa necesaria concreción para ver, para que quede claro en qué medida podemos sustituir el mérito por otro elemento de valor, ¿vale? En cuanto a las instituciones sólidas, pues bueno, ya estamos aquí conectados con la idea de buen gobierno. Este es un concepto muy actual, un concepto que hoy día está en boca de todo el mundo y
se refiere a la posibilidad de una gobernación, una gobernabilidad efectiva, ¿no? Como digo, en conexión con la idea de buen gobierno. Es decir, que la arquitectura de los órganos políticos, de los órganos públicos, proporcione seguridad jurídica, proporcione confianza y estabilidad a la ciudadanía y al sistema. En ese sentido, cuando hablamos de seguridad jurídica, lo podemos entender en un sentido amplio como la seguridad que nos proporciona el derecho de que podamos prever la conducta humana y las consecuencias de las conductas de cada uno, de las buenas conductas y de las malas conductas, ¿no? Pero ahondando un poquito más, podemos distinguir dentro de la seguridad jurídica tres niveles. El orden, que hace referencia a que el derecho debe de lograr un mínimo de previsibilidad, es decir, de que los ciudadanos sepamos a qué atenernos, porque si ni siquiera el derecho consigue eso, pues no estamos hablando de un sistema jurídico, un sistema de normas. La certeza, que no solo exige previsibilidad, sino que además el cumplimiento de la ley esté garantizado no solo por la actuación individual del ciudadano, sino por el respaldo coactivo del Estado, ¿de acuerdo? Es decir, la seguridad que nos proporciona el hecho de que el cumplimiento de las normas, cuando alguien las incumple de forma voluntaria, tiene la respuesta efectiva del Estado que reconduce esa violación, esa vulneración del orden jurídico, ¿vale? Aquí podemos incluir principios como el de legalidad, que significa que todos estamos sometidos a la ley, los ciudadanos y los poderes públicos, el principio de publicidad, no hay normas secretas, el principio de jerarquía normativa, no todas las normas tienen el mismo valor, las que produce el poder legislativo, el Parlamento, son más importantes que las que producen los gobiernos, y no siempre los gobiernos no pueden dictar o regular sobre determinadas materias que por su importancia solo pueden ser reguladas por los poderes legislativos. El principio de irretroactividad, que una norma menos favorable dictada con posterioridad no afecta a situaciones anteriores, etcétera, ¿vale? Y un tercer nivel de esa seguridad jurídica en sentido estricto es ir más allá de principios formales como el de publicidad, el de jerarquía normativa, el de retroactividad, y ir a cuestiones materiales, a cuestiones de contenido, es decir, que un ordenamiento jurídico consiga producir normas que hagan efectivos valores como la igualdad y la libertad. Eso es lo que verdaderamente proporciona seguridad jurídica, la previsibilidad, la confianza en que ante la vulneración del derecho el Estado va a reaccionar usando instrumentos adecuados y finalmente la confianza también en que quien tiene que producir normas tiene capacidad para hacerlas y estas afectan, transforman y mejoran valores como la igualdad y la libertad. ¿Vale? También cuando hablamos de instituciones sólidas, hablamos de conceptos como Estado de Derecho, como Constitución, como democracia. En cuanto a Estado de Derecho, es un Estado, como digo, sometido al imperio de la ley, no sometido a la voluntad de un monarca absoluto o de un poder tirano. La Constitución es la norma suprema, es única, es una norma distinta, diferente, no es una ley más o no es la ley de leyes. ¿Por qué? Porque es la norma que se da a un país para regular los aspectos más importantes de su convivencia. En este sentido, yo quiero hacer aquí un pequeño excurso, porque yo soy un entusiasta de nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene un sentido pedagógico admirable. Fijaros, en el preámbulo dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar el Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España, promover el progreso de la cultura y de la economía. Y después se organiza todo eso en 10 títulos. El primero, el más importante, para proteger a las personas, los derechos fundamentales y además con unas garantías efectivas. Del 2 al 5, para constituir la arquitectura de un Estado de Derecho, la jefatura del Estado, el poder legislativo el 2, el poder legislativo el 3, las relaciones entre el poder legislativo y el gobierno el 4, el 5, el gobierno y el 6, el poder judicial, todos los poderes de Estado. El 7, la economía, la riqueza del país está sujeta al interés general. Todos tienen que contribuir a los gastos que genera un Estado, ¿vale? El 8, un título conflictivo, cómo se organiza territorialmente España, y el 9 y el 10, la Constitución vuelve a mirarse a sí misma y a protegerse, cómo se modifica y cuál es el órgano que se convierte en su garante, el Tribunal Constitucional. Tenemos que querer la Constitución. Yo sé que hay quien dice, bueno, es que yo no he votado la Constitución. Mirad, hoy pocos ciudadanos en Europa de menos de 40 años han votado sus constituciones. La alemana es la ley fundamental de Bonn del año 51, la italiana es del 47, la francesa no recuerdo ahora de cuándo es, ¿vale? Es decir, no se votan constituciones en cada generación. Hay que hacer un esfuerzo, quizá lo tengamos que hacer nosotros que somos mayores y que vivimos eso en propia persona,
no como historia, sino como experiencia, el decir que tenemos una Constitución espectacular, que en el año 78 ya se protegía, en el artículo 18.3, la intimidad, respecto, fijaros, el artículo 18 ya en el año 1978 decía que la ley limitará el uso de la informática. En el año 78 en Cádiz había un ordenador que estaban astilleros españoles. En el año 78 ya decía que los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores. Vale, que necesita un relojito por aquí y otro por allí, pero si la Constitución no la defiende nadie, posiblemente se cambiará. Y seguro que se cambiará por una peor. Alguien podrá pensar, bueno, peor para ti, que estás en una determinada circunstancia. No, no, peor para la convivencia. Porque esta Constitución es fruto de la generosidad de partidos políticos de todo el arco parlamentario, desde el Partido Comunista de España hasta la Alianza Popular, ¿de acuerdo? Desde la izquierda hasta la derecha. Todos cedieron para que todos estuvieran a gusto en esa Constitución. Esa Constitución es un tesoro que tenemos que cuidar mucho. Y finalmente el concepto de democracia, que es un concepto sobre el que el ODS pasa de puntillas, parece como que le da miedo. Esto es lo que tiene el hecho de que queramos que todos los países se sientan concernidos por los ODS, porque, claro, los países democráticos son X países, pero hay otros muchos a los que precisamente es a los que la ONU quiere hacer llegar estos ODS que no son democráticos y que no se sienten cómodos con este concepto, ¿vale? Y por eso la palabra democracia sorprendentemente solo se cita una vez a lo largo del texto. Bien, es verdad que como el concepto de democracia es un concepto tan vapuleado, en la dictadura franquista era una democracia orgánica, porque las elecciones se hacían no por ciudadanos, sino por órganos. Y el concepto de democracia se ha usado siempre, la antigua República Comunista Alemana es la República Democrática de Alemania, es decir, que realmente el concepto de democracia se puede desprover de valor. Sin embargo, llama la atención que el ODS pues, no le haya dedicado más. Finalmente, cuando el ODS habla de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, hay que entender que esto es una gran novedad y que esta inclusión baja más allá de la confianza que los ciudadanos podamos tener en las instituciones, en que éstas estén sujetas al principio de legalidad, en todos los principios a los que me he referido antes. Esta inclusión, esta inclusividad, hace referencia a un plus de exigencia ética que tiene que ver con el Estado social, ese Estado que redistribuye la riqueza para favorecer la igualdad, con la igualdad material, ese Estado que puede legítimamente tratar de forma desigual para conseguir resultados más iguales y introducir incluso elementos de equidad, ¿vale? La inclusión determina, por tanto, un compromiso con las personas para que no queden sin oportunidades ni sean discriminadas. A este concepto, esta idea de inclusión, hace referencia el artículo 9.2 de nuestra Constitución, que es el artículo que hace referencia a la igualdad en ese sentido material, en ese sentido dinámico de incluso permitir la discriminación para conseguir una mayor igualdad. Fijaros, dice el artículo 9.2, los poderes públicos deberán promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que éste se integran sean reales y efectivas. ¿Y cómo? Sigue diciendo el artículo, removiendo los obstáculos que impidan o que dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, removiendo los obstáculos. Es decir, la Constitución le da un mandato al legislador ordinario a quien en cada momento dicte las leyes para que legítimamente dicte normas que remuevan los obstáculos que impidan la igualdad de las personas, ¿vale? Bueno, entre las instituciones sólidas, sin duda alguna, hay que destacar el Parlamento, en el sentido de Parlamento tal y como lo conocemos los sistemas democráticos, es decir, una institución elegida por la soberanía popular. Últimamente hay mucho ruido en cuanto a la democracia directa, democracia indirecta. La democracia directa tiene dos manifestaciones. La democracia indirecta significa que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y estos son los que hablan por nosotros. Parece que se pone en duda la calidad de un sistema basado en la democracia indirecta. Yo simplemente hago la siguiente apelación. Los dos sistemas de democracia directa que existen son la Asamblea, en la que, bueno, salvo que la Asamblea esté dirigida formalmente de una manera impecable, lo cierto es que imponen sus voces quienes gritan más fuerte y que esas decisiones a mano alzada pues a veces generan una coacción a personas que querrían manifestar su desacuerdo. Y la segunda forma de manifestación de la democracia directa son los referéndums. Bueno, en el día de hoy ya hemos visto
cómo a través de la informática, a través de los algoritmos, a través de la sociología, de la informática, etcétera, se puede manipular el resultado de un referéndum. Tenemos el Brexit en Gran Bretaña. Imagino que ya la mayoría habéis visto la película Brexit, que cuenta cómo se manipuló ese referéndum. Hay un libro también muy interesante que cuenta la génesis y la actuación de Cambridge Analytica, la empresa que soportó el software que hizo que esos resultados pudieran ser manipulados, de manera que el referéndum como instrumento de democracia directa en los tiempos que corren, en los que las redes sociales están llenas de fake news, en los que el que va a la contra solo puede desmentir y que los errores y las fakes recorren las mentes humanas con velocidad de la luz, mientras que las verdades evidentes no se terminan de imponer, no terminan de ser conocidas, pues los dos elementos, dos palancas, dos instrumentos de democracia directa realmente están un poco en decadencia. Es decir, tenemos un sistema de democracia indirecta que es un sistema mucho más responsable y reposado. Elegimos a nuestros representantes, a los que queremos, y les pedimos cuentas, ¿vale? Un parlamento cumple 3 funciones principales: dictar leyes, y eso significa elaborar las pautas de conducta de las materias más importantes que afectan a los ciudadanos. Las materias menos importantes las regulan los poderes ejecutivos, los gobiernos respectivos. Ejercer la función presupuestaria, importantísima. Estamos ahora en plena aprobación de la ley de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué es importantísima? Porque esa ley contiene el plan de ingresos y gastos del Estado para todo un año. En definitiva, es el elemento o instrumento que permite a cada gobierno llevar a cabo su política en gasto social, en lo que se quiera, ¿de acuerdo? Es una ley, la ley más importante que se aprueba al cabo del año. Y finalmente una función de control hacia el Poder Ejecutivo a través de las preguntas al Gobierno, incluso ya de mucho control, como es la cuestión de confianza, incluso la moción de censura. Esta función de control es imprescindible que la ejerza el Parlamento, porque solo así el resto de las autoridades, el resto de las instituciones se sabrán concernidas a la necesidad de una actividad legal y transparente, ¿vale? Bueno, lo cierto es que se mueve en un plazo más simple, no llega a este nivel de concreción, y dice que, bueno, que desempeñará un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de la Agenda 2030, ¿vale? Otro concepto novedoso e interesante es el de rendición de cuentas. También el ODS 16 habla de ello, y es un concepto que empieza a tener especial trascendencia. Hace referencia a la responsabilidad de quien ejerce un cargo en una determinada organización pública de someter sus resultados y su actuación a la evaluación pública y al conocimiento público. ¿Cómo se concreta? Pues convirtiéndose en principio el nuclear de la democracia. ¿Y cuál es la vía para ello? A través del control ciudadano de la actuación de los poderes públicos por vía de la transparencia, es decir, del conocimiento de lo que hace un cargo público, de lo que hace quien ejercita el poder en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma o en el gobierno del Estado. ¿Cómo? Pues bien por la publicación de información de interés por parte de estos órganos, lo que podríamos llamar transparencia activa, o bien porque se solicita el acceso a la información, que es la llamada transparencia pasiva. En este sentido, desde 2013 en España hay una ley de buen gobierno y transparencia que exige la publicación de, por ejemplo, las que se conocen con el nombre de puertas giratorias, las revolving door. En definitiva, el hecho de que un cargo público pasa a la empresa privada. En principio no puede pasar en 2 años, y lo que hace es pedir permiso a un órgano, ahora mismo se me ha pasado, no me acuerdo el nombre del órgano, y valora si hay una incompatibilidad entre el cargo público que ha venido ejerciendo y el que tiene que realizar en la empresa. Y tiene una transparencia que saqué el otro día, que no sé dónde ha acabado, en el universo del disco del ordenador, en el que os tenía un pantallazo de los cargos que, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, que es de los más afectados en este tema, han pasado de ser altos cargos del Ministerio de Defensa a trabajar, han pedido autorización para trabajar en empresas. Bueno, pues hay 7, 8 entre 2019 y 2020, a todos se les ha dado la autorización y todos están trabajando como consultores estratégicos o como asesoramiento o como asesores en empresas que tienen que ver con la propia actividad de defensa, armamento, etcétera. Bueno, cada uno valore, en definitiva,
cuál es el valor de esa ley si realmente todas estas cuestiones, todas estas peticiones de autorización, pues se conceden, ¿no? Como digo, el tema de las puertas giratorias genera un debate sobre la licitud, la ética de que alguien, aprovechándose de sus contactos, de su agenda en el ejercicio de un cargo, después, conforme a ello, vaya a ser remunerado en la empresa privada. Todas estas ideas de instituciones sólidas nos lleva a la necesidad de un gobierno abierto. Para gobernar no es suficiente con cumplir la legalidad, hay que asumir un compromiso de ética pública y de eficacia y de calidad de la actuación pública, ¿no? Esto se resume en lo que Gomá, que es un filósofo español, que tiene buenos ensayos en este tema, llama ejemplaridad pública. Vivimos en una sociedad en la que la ejemplaridad pública no es una excepción, no es un acto heroico. Es decir, de nada sirve lo que quieran decirnos si eso no va acompañado del ejemplo público. Cuando la gente un poco cansada dice, vamos a quitar los políticos, vamos a quitar los coches oficiales, bueno, eso económicamente no resuelve nada, ¿no? El suprimir X cargos o X tal. Lo que está diciendo es que quien ha llegado a esos cargos sin ningún mérito, simplemente por la confianza que le hemos manifestado los ciudadanos, tiene un plus de exigencia en cuanto a la ejemplaridad. Y como no ha necesitado ningún mérito para llegar, ante cualquier actuación dudosa en cuanto a su ejemplaridad, la consecuencia no puede ser otra que su dimisión. Distinto de un funcionario público que por el principio de mérito y capacidad ha hecho unas oposiciones y ha llegado para el que se hable si ha cometido algún acto, un expediente disciplinario que puede terminar en su separación del servicio. Pero si es un político, la ejemplaridad exige tener un comportamiento impecable, ¿vale? Bueno, con esto terminamos ya con la definición de los tres conceptos. Y hay unas metas que las veis ahí, una serie de 12 metas concretas para el objetivo 16, bueno, que lo que nos ponen de manifiesto es la amplitud de las mismas, ¿no? Son muy heterogéneas, algunas tienen un sentido general, como en la 1, reducir todas las formas de violencia, como la 3, la promover el Estado de Derecho, la 6, crear instituciones eficaces y transparentes, la 7, adoptar decisiones inclusivas, etcétera. Otras se refieren a aspectos más específicos, como por ejemplo la que tiene que ver con el maltrato infantil, con el tráfico de armas, etc. La pregunta es si esto es simplemente, bueno, yo he añadido ahí a qué concepto atañen principalmente, a la paz, a la justicia o a las instituciones sólidas. Veis que algunas interrelacionan, ¿no? Lo cierto es que a la pregunta de si se deben jerarquizar resulta complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor habría que priorizarlas de carácter general, en la medida en que la primera, reducir la violencia, permite paz, permite justicia y permite instituciones sólidas, y promover el Estado de Derecho igual. Y otras metas más concretas, pues a lo mejor necesitan de otros instrumentos, ¿no? Junto con las metas, también se adoptan una serie de indicadores. Yo he resumido ahí pues una serie de indicadores, claro. ¿Qué me para a mí un poco de estos indicadores? Pues que estos indicadores, obtenerlos en España, pues no tiene problema. Pero España no tiene un problema de justicia, no tiene un problema de paz y no tiene un problema de instituciones sólidas. El problema está en Afganistán y está en los países que nosotros nos estamos imaginando. Claro, la meta 1, proporción, el ítem 4, proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia, pues ¿cómo se obtiene este ítem? ¿Vale? ¿Cómo se obtiene el dato, ese dato? Pues en la meta 2, el 2.1, proporción de niños entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico, agresión psicológica a mano de sus cuidadores en el último mes. ¿Por qué no en los últimos 3 meses o en los últimos 6 meses? Simplemente lo pongo ahí por si después se suscita alguna reflexión, ¿no? Para ir terminando ya, ¿cuál es la situación actual? Pues la situación actual la recoge el resumen que hace la Secretaría General del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas justamente en julio de 2020. Bueno, pues en julio de 2020 dice que, por ejemplo, en el tema de personas refugiadas nunca habíamos estado tan alto desde la Segunda Guerra Mundial, que el COVID está generando disturbios, está generando un incremento de la violencia, que la tasa de global de homicidios pues parece que se está conteniendo, pero bueno, del 6,8 al 5,9, 5,8, y una serie de datos sobre
la violencia contra los niños, la violencia sexual que en los países muy infradesarrollados pues afecta casi al 20% de las mujeres, muchos presos a los que todavía no se les ha hecho juicio y permanecen en la cárcel sin haber sido condenados, temas de soborno que tiene que ver lógicamente con el nivel de vida, si un policía, si un juez o si un funcionario está bien pagado no necesita de un soborno para vivir. Algo tan evidente como es registrar el nacimiento de los niños para que esos niños puedan tener acceso a la administración pública, a la justicia, a los servicios sociales, pues en África pues menos de la mitad de los niños tienen su nacimiento registrado, lo cual parece increíble, ¿no? Finalmente, bueno, pues 357 asesinatos de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos y, bueno, alguna noticia buena como es que el número de países con leyes y políticas que otorgan a las personas el derecho a acceder a la información va aumentando. ¿Vale? Después ya sabemos que entre el derecho a acceder a la información y el acceso concreto a la información va un mundo. De hecho, estamos viendo en la prensa española cómo se están pidiendo insistentemente ciertos datos sobre la gestión del COVID y esos datos son sistemáticamente negados por las autoridades a los peticionarios. ¿Vale? Bueno, para ir terminando, pues algunas cuestiones relevantes. El ODS 16, ya lo he dicho al principio, actúa como instrumento que permite, como soporte que permite la realización de los demás objetivos. El carácter idealista utópico de los ODS se percibe, quería decir ahí no sin, sino con especial intensidad en el artículo en el 16. Y esto no es malo. Es decir, que esto sea idealista o que sea utópico no es malo. De hecho, o nos planteamos estas metas grandes y ambiciosas o realmente estos objetivos o realmente conseguiremos poco. Después están las metas para concretar, quizás el problema es que en las metas y no en los objetivos, ¿no? En este concreto 16 el margen normativo de los estados es menor porque crear una sociedad justa, crear una sociedad pacífica y crear instituciones sólidas solo puede hacerse a través de instrumentos normativos y el contenido de instrumentos normativos es muy conocido, sin duda alguna. El cumplimiento de estas cuestiones determina un mayor respeto a los derechos humanos. Y finalmente hay un ODS que es tan o más transversal que este, que es la posibilidad de acceso a la educación. En la medida en que se consiga el acceso a la educación por parte de la población, pues habremos conseguido que estos objetivos sean más fáciles de alcanzar. ¿Qué lagunas detectamos? Pues el concepto de paz se define en unos términos excesivamente abstractos. La necesidad de contar con muchos países hace, por ejemplo, que del terrorismo solo se cite sin mayores análisis, no se hace ni una sola alusión a la principal amenaza terrorista hoy, que es el yihadismo. ¿Por qué? Porque había países que no quieren hacer esa alusión. No existe, por ejemplo, ninguna referencia a las ciberamenazas y ya sabemos cómo la ciberdelincuencia y la ciberamenaza están incluso matizando resultados electorales de primeras potencias mundiales. Sí se hace referencia a la delincuencia organizada, pero quedan poco densas estas cuestiones que afectan a la seguridad y a los conflictos. No todos los conflictos consisten en guerra, ¿vale? Bueno, parece se echa de menos instrumentos más precisos para la medición del cumplimiento de los objetivos. Igualmente llevamos ya con esto de 2015 y esto no se conoce en la opinión pública. Decir ODS es una expresión vacía porque el interlocutor no la traduce en objetivos de desarrollo sostenible. Y en algunos casos se echa de menos una definición más precisa de los obstáculos a superar. Es decir, si queremos construir una sociedad pacífica, una sociedad justa, pues necesitamos definir cuáles son los obstáculos que tenemos que superar. En ese sentido, por ejemplo, la Estrategia Española de Seguridad Nacional cita como amenaza los conflictos armados, el terrorismo, el espionaje, la proliferación de la destrucción masiva, las amenazas sobre infraestructura crítica, desafíos como, es decir, la vulnerabilidad energética, las emergencias y catástrofes, pandemias y epidemias, esto se decía en 2017, los efectos derivados del cambio climático, los flujos migratorios irregulares, la inestabilidad económica, la inestabilidad financiera, es decir, el ODS debiera haber concretado un poquito más, ¿no? Y finalmente, pues quizás un problema de técnica jurídica consistente en que se hace demasiada incidencia, hincapié en los valores y pocos en las reglas. Si el derecho funciona con reglas, funciona con normas, aunque esas no sean de obligado cumplimiento, ¿vale? Bueno, creo que me queda una, ya está en la última transparencia. En definitiva, bueno,
pues la propia magnitud de los problemas que estos ODS tratan de resolver constituyen sin duda alguna el principal inconveniente para su resolución. ¿Podemos decir que han sido excesivamente ambiciosos? Yo diría que no, que la ambición es buena y que en general siempre los pasos son los más difíciles para constituir una asociación para cambiar las cosas. Y no sé si el 2030 será el 2050. La única verdad es que el tiempo se agota. Y que como reflexión última lo que te quisiera decir es que la magnitud de los problemas que hay que resolver pues no debe ser una razón para no hacer nada, porque uno diga que no sea faeniente, sino el mejor argumento para empezar a actuar cada uno en su ámbito. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos los micrófonos para que lo pueda oír. Bueno, pues Bueno, un aplauso virtual, ¿eh? Gracias, Luis. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, muy interesante. Y bueno, ya a ver si le hemos cogido la primera reflexión que hago es que yo tenía como más, pensaba que